Bienvenido a nuestra fascinante exploración de la Muerte Blanca, un increíble viaje en el tiempo para profundizar en la fascinante vida de un famoso tirador, Simo Haya, y el importante impacto que tuvo durante las guerras en las que luchó. Nuestro viaje comienza con una mirada retrospectiva al tumultuoso periodo de tiempo en el que vivió, que también marcó el inicio de su viaje hacia la obtención del infame título de la Muerte Blanca. Nacido a principios del siglo XX en la nación escandinava de Finlandia, Simo Haya creció entre los hermosos paisajes de su país, sin ser consciente del sombrío destino que le esperaba. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y Finlandia se vio envuelta en el conflicto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, el joven Simo sintió el llamado del deber. Con el brutal invierno finlandés proporcionando el camuflaje perfecto, Simo, vistiendo su icónica ropa blanca de invierno, salió al campo de batalla. Se integró perfectamente en el paisaje blanco, lo que le valió el apodo de la Muerte Blanca. A pesar de estar tremendamente superado en número, su increíble experiencia en el campo de batalla cambió el rumbo a favor de las fuerzas finlandesas. Usando su confiable rifle Mosin Nagant, Simo Haya causó estragos en las tropas soviéticas invasoras. Su impresionante número de muertes continuó aumentando, y finalmente alcanzó una cifra demasiado impactante para creerla. Con un promedio de 5 muertes al día, era verdaderamente una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla. Incluso con la naturaleza peligrosa de sus misiones, Simo demostró una resiliencia inigualable y una determinación férrea. Las gélidas temperaturas y la constante amenaza del fuego enemigo no pudieron quebrar su espíritu. Su compromiso inquebrantable con la causa de su país, y su destreza en la puntería solo multiplicaron la leyenda que rodea a la Muerte Blanca. Cuando la guerra terminó y el polvo comenzó a asentarse, salió a la luz el increíble impacto de las acciones de Simo Haya. Su increíble número de muertos infundió miedo en los corazones de las fuerzas soviéticas, y ofreció un impulso moral a los soldados finlandeses. El mundo observó con asombro cómo el silencioso tirador finlandés hacía historia. Sin embargo, la guerra también le había pasado factura a Simo. Una bala soviética lo alcanzó, dejándolo en coma durante varios días. Milagrosamente despertó de su sueño, pero la herida había desfigurado gravemente su rostro. Su escalofriante apariencia, sumada a su notable historia, solo sirvió para realzar lo inquietante de la Muerte Blanca. Simo retiró del campo de batalla una leyenda, y continuó siendo una figura importante en la sociedad finlandesa. A pesar de su fama, vivió una vida humilde, contento sabiendo que había cumplido con su deber para con su tierra natal. La historia de Simo no solo ilustra la valentía de los soldados finlandeses durante la Guerra de Invierno, sino que también cuenta una notable historia de resiliencia, el poder del espíritu humano y la lucha interminable por la libertad. Su legado continúa inspirando a muchos, poniendo de relieve el papel impactante que pueden desempeñar las personas pequeñas en los principales acontecimientos mundiales. Hoy en día, la historia de la Muerte Blanca no es solo una parte de la historia finlandesa sino un capítulo destacado en los anales de la guerra en todo el mundo. A pesar de las grandes afirmaciones y los numerosos intentos, el récord de Simo Haya del mayor número de muertes confirmadas de francotiradores en cualquier guerra importante sigue intacto. Al llegar al final de esta apasionante historia de triunfo y tragedia, saludemos una vez más el increíble valor de Simo Haya, y recordemos sus importantes contribuciones y sacrificios que siguen resonando entre sus compatriotas y el mundo incluso hoy. Es casi increíble que un hombre haya causado tanta destrucción a una fuerza enemiga en tan poco tiempo. El impacto y las repercusiones de las acciones de este caballero siguen resonando incluso hoy en día. Así que, sin más preámbulos, aquí está la intrigante historia de esta figura legendaria conocida como la Muerte Blanca. Originario de una pequeña comunidad rural, Simo Haya era una figura modesta de pequeña estatura con una personalidad tranquila e introvertida. Su amor por su país y su pueblo era inquebrantable, una característica que reforzaría aún más el mito de este francotirador finlandés apodado la Muerte Blanca. El tranquilo paisaje de la Finlandia natal de Haya se vio violentamente perturbado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que enfrentó al pequeño país nórdico contra la poderosa Unión Soviética. El espíritu de resistencia era fuerte entre el pueblo finlandés, y su determinación quedó vívidamente demostrada por personas como Simo Haya. Envuelto en las abominables condiciones de la Guerra de Invierno, surgió el extraordinario talento de Haya para la guerra de guerrillas. Con el blanco intenso de la nieve proporcionando el camuflaje natural perfecto, su icónico atuendo compuesto por una bata blanca y un sombrero de piel lo convirtió rápidamente en un héroe del folclore, la Muerte Blanca. Anticipándose a la invasión liderada por los soviéticos, Haya se preparó para la rutina del combate, utilizando el poder duradero del sisu finlandés, una palabra que personifica el coraje y la resiliencia. Bajo la escalofriante capa de nieve, Haya comenzó a derrotar a los invasores soviéticos con precisión, evadiendo ser capturado o tomar represalias a cada paso. A pesar de estar en inferioridad numérica y trabajar en los terrenos más hostiles, los disparos calculados de Simo Haya dañaron magníficamente el asalto del Ejército Rojo, causando estragos en sus filas. Su aterradora eficiencia se vio amplificada aún más por la frigidez del clima, algo que a los soldados soviéticos les resultó difícil de comprender. Ni siquiera las temperaturas bajo cero pudieron apagar el ánimo de Haya. Luchando contra los elementos junto a sus compatriotas, su determinación fue inquebrantable.
Su rapidez de pensamiento, su resiliencia y su desconcertante precisión hicieron del francotirador finlandés una fuerza formidable, y una figura de temor para las tropas soviéticas. El increíble poder y alcance de las hazañas de Aya comenzaron a apoderarse de la imaginación en tiempos de guerra. Al instante, se convirtió en un emblema de la resistencia nacional, un símbolo que encabezaba los periódicos y las historias de las fogatas. Además, los grupos de exploración habían instigado un rumor, dándole a Aya una formidable historia de fondo, pintándolo como una figura fantasmal de la naturaleza, la muerte blanca. La guerra de invierno finalmente llegó a su fin en 1940, con un tratado de paz que marcó la conclusión del compromiso. A medida que el mundo se recuperaba de las amargas consecuencias, comenzaron a surgir cifras extraordinarias del frente de guerra, que mostraban el impacto de un soldado, Simo Aya, por desconcertante que fuera. Sin embargo, Bathalka nunca salió ileso. Cuando una bala soviética perdida encontró su marca, envió al tirador finlandés al coma. Sorprendentemente, salió del estupor, pero el daño crítico en su rostro lo dejó casi irreconocible. Puede que haya sobrevivido físicamente, pero mentalmente la guerra había dejado cicatrices para toda la vida. Es posible que Bathalka se haya retirado del frente, y haya seguido viviendo una vida en la tranquila tranquilidad de su suelo natal. Pero su leyenda estaba lejos de terminar, seguía ejerciendo una poderosa influencia, siendo un testimonio del espíritu inquebrantable del pueblo finlandés, y un símbolo inspirador que tocaba todos los rincones del mundo. La historia de Bathalka es un vívido recordatorio del coraje. Su extraordinaria historia de supervivencia y resiliencia muestra el poder único del espíritu humano y su determinación en circunstancias atenuantes, demostrando que incluso frente a una adversidad abrumadora, los individuos pueden estar a la altura de las circunstancias y tener un impacto significativo. Un emblema inconfundible del valor finlandés bajo la agresión soviética, la saga de Simo Aya es una recreación brutal pero convincente de la guerra de invierno. La historia de Simo Aya no es solo suya sino también una representación de la valentía colectiva, y la voluntad inquebrantable del pueblo finlandés que se negó a inclinarse contra las adversidades. Y así, cuando llegamos al final de esta impresionante historia que se desarrolla como una obra maestra dramática, somos testigos del hecho de que la historia de Simo Aya, la muerte blanca, resuena fuerte y resuena profundamente, décadas después de la edad de hielo de la guerra de invierno. La angustia y la angustia de la guerra tienen una extraña tendencia a producir heroísmo. Fue durante circunstancias tan terribles que Simo Aya emergió. La historia de este granjero finlandés convertido en francotirador legendario es un conmovedor recordatorio de la resiliencia y la fuerza que los humanos pueden exhibir en medio de la adversidad. Las astutas estrategias de Aya, su absoluta valentía y su temperamento helado en el fragor de la batalla lo trascendieron de ser un soldado común a una personalidad icónica grabada para siempre en los anales de la historia. Al reflexionar sobre su tremendo impacto, queda claro que la muerte blanca fue mucho más que un tirador increíble. A pesar de que las batallas físicas de Aya llegaron a su fin, su lucha por curarse de las cicatrices emocionales de la guerra continuó. Sin embargo, incluso en sus momentos de debilidad, Aya siguió siendo una verdadera encarnación de la valentía y la resiliencia, consolidando firmemente su legado como la muerte blanca. La escalofriantemente cautivadora historia de Simo Aya, la muerte blanca, sirve como recordatorio de que si bien los estragos de la guerra pueden crear devastación, también pueden sembrar las semillas de un coraje y una resiliencia extraordinarios en individuos que continúan inspirando y resonando a lo largo de la historia. A medida que profundizamos en el extraordinario viaje de Aya, es innegable que la muerte blanca no era solo un temible francotirador famoso por su excepcional historial de muertes. Fue su sinceridad finlandesa intrínseca, su notable coraje y su espíritu audaz lo que convirtió a Simo Aya en una verdadera leyenda de la puntería, y una pequeña figura destacada en las páginas de la historia de la guerra. De hecho, al igual que el invierno mismo, la historia de Simo Aya es escalofriante, mordaz y cruda en su representación. Sus hazañas siguen inspirando a generaciones, no solo como símbolo de la valentía finlandesa, sino como faro de determinación y resiliencia, dando testimonio una y otra vez de la fuerza del espíritu humano. Incluso hoy en día, la gente recuerda con asombro la historia de Simo Aya, la muerte blanca. Su increíble contribución a la resistencia finlandesa durante el período crítico de la Guerra de Invierno se resume mejor en las palabras del general William Robert Riddell Purdon del ejército canadiense, el soldado más letal de cualquier bando en cualquier guerra. Entonces, la próxima vez que estés ocupado pensando en imposibilidades o desafíos que parecen insuperables, piensa en la muerte blanca. Piensa en Simo Aya. Recuerde cómo un granjero de buen corazón de un pequeño pueblo finlandés, cuando se enfrentó a obstáculos insuperables, salió victorioso. Recuerde cómo un hombre común y corriente, en circunstancias extraordinarias, llegó a ser conocido como la muerte blanca.